Buenas tardes, bienvenidos al Historiador. Mi nombre es Nicolás y a continuación vamos a presentar los temas del día. El tema central va a ser Guerra Fría. Vamos a recordar qué fue y qué bandos se enfrentaron. Además, vamos a contar con la participación de dos invitadas de lujo que van a hablar acerca de la situación económica en esa época. Y también vamos a tener un móvil en el que va a estar Candela, que va a estar entrevistando a una representante del movimiento hippie. Bueno, a continuación, Natalia, Florencia. Recuérdenme qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue el enfrentamiento entre dos potencias. Por un lado, Estados Unidos dirigiendo el bloque capitalista y por el otro lado, la Unión Soviética dirigiendo el bloque comunista. Si bien no hubo una guerra directa entre ambas potencias, sí hubo enfrentamientos indirectos en otros países, en los que se conoce como guerras periféricas, donde la Unión Soviética defendía al gobierno comunista o a la guerrilla, y Estados Unidos defendía a la guerrilla o al gobierno anticomunista. La primera etapa de la Guerra Fría comenzó en 1945, cuando estos países estaban liderados por Truman y Stalin. Para la periodización se tiene en cuenta el bombardeo de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, con el objetivo de rendimiento de Japón y frenar el avance soviético. Una segunda etapa de la Guerra Fría tiene lugar a partir de la muerte de Stalin. Fue un periodo donde las relaciones se entibiaron. Sin embargo, con la Revolución Cubana las relaciones vuelven a tensarse, porque Estados Unidos va a imponer un bloqueo económico a la isla y se va a producir la conocida crisis de los misiles. Para mejorar estas relaciones se van a llevar a cabo las reuniones cumbres entre el presidente Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev. La Segunda Guerra Fría, por así llamarla, se va a extender durante los años 1980, durante la era Reagan, cuando el presidente lleva a cabo una ofensiva nuclear para debilitar al poder de la Unión Soviética. Bien, entonces podemos hablar de que existía una clara rivalidad política. Por supuesto, y se manifestó en diferentes ámbitos. Una carrera militar para lograr un ejército más poderoso, una carrera espacial para buscar mayor apoyo internacional, guerra que empezó ganando la Unión Soviética, que mandó el primer hombre y el primer satélite al espacio, pero que terminó imponiendo los Estados Unidos cuando manda el primer hombre a la Luna. Y también estaba la Guerra Sucia, que fue una cuestión de espías entre la CIA y la KGB. Una de las principales características de la época fue la carrera armamentista. Sí. ¿En qué se basó? La carrera armamentista es cuando dos grupos opuestos toman medidas y contramedidas, uno respondiéndole al otro. En este caso implicó el desarrollo de la capacidad destructiva de cada país. Cada potencia destruyó su economía con crecientes gastos en defensa y una costosa producción armamentista. La Unión Soviética, por ejemplo, creó una bomba de hidrógeno que era incluso más potente que las bombas arrojadas en Japón por Estados Unidos. ¿Por qué se inició la guerra? Durante la posguerra, la Unión Soviética logró expandir su economía porque tuvo un control estrictamente centralizado. Además, ayudó en la reunificación de los países de Europa del Este, mientras los unía militarmente y expandía sus áreas de influencia. Ante esto, Estados Unidos y Gran Bretaña, que habían sido aliados en la guerra, se convirtieron en sus enemigos. Bien, entonces podemos decir que cada potencia formó su alianza militar. Sí, Estados Unidos creó la OTAN y la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia. Se dividieron al mundo en zonas de influencia. Estados Unidos mantuvo su hegemonía en Europa Occidental, ayudando con el Plan Marshall, América Latina, países de África y Asia como Zaire, Sudáfrica, Turquía, Marruecos, y la Unión Soviética mantuvo su hegemonía en Europa Oriental, con el que formó una asociación económica llamada Comecon, y otros países de África y Asia como eran Libia, Angola, Siria, Irak. ¿Y cómo fue la economía de la Unión Soviética durante esta época? Durante 30 años la política soviética estuvo dirigida por Stalin. Él proclamó su política de construcción del socialismo en un solo país y le dio prioridad a la realización de industrias básicas. Esta industrialización se llevó a cabo a expensas del sufrimiento y la explotación de los campesinos. Stalin también impuso el culto a su personalidad y aplicó la censura. El marxismo fue vulgarizado y difundido en los manuales de enseñanza. Bien. Por otra parte, ¿qué medidas tomó el gobierno estadounidense? Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, desplazó a Europa del primer lugar como potencia económica. Europa estaba destruida y Estados Unidos necesitaba compradores para sus bienes. Se impulsó el Plan Marshall. Quienes escribían a este recibían créditos para comprar bienes estadounidenses. El objetivo era frenar la expansión comunista. Para contrarrestar el poderío soviético, Estados Unidos se unió con Canadá y otras 10 naciones en la alianza defensiva OTAN. Estados Unidos, ya como líder, permitió el uso del dólar en el comercio internacional, creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Internamente, Estados Unidos sufría la lucha de los sindicatos, ya que durante la guerra los salarios habían sido congelados y aumentaron los despidos. Bueno, muchas gracias, les agradecemos su visita y mientras despedimos a nuestras invitadas vamos a ver un pequeño video sobre Guerra Fría. Los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron en Potsdam para negociar los nuevos equilibrios mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. La esperanza de una paz duradera se resquebrajó en la posguerra con la consolidación de dos bloques enfrentados que se agrupaban en torno a la Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente. El muro de Berlín se erigió como el símbolo del enfrentamiento entre las democracias occidentales y los países comunistas. Levantado en agosto de 1961, este muro de hormigón y vallas electrificadas tenía por finalidad separar el Berlín oriental del occidental. La carrera armamentista fue una de las consecuencias de la tensión entre los dos bloques. Tanto los países occidentales como las naciones de Europa Oriental se lanzaron a la producción de armas cada vez más sofisticadas con finalidades disuasorias. Sin embargo, la distensión llegó en los 80 cuando el líder soviético Mikhail Gorbachov inició un acercamiento a las potencias occidentales. La caída del muro de Berlín certificaba el fin de la Guerra Fría. Bien, vamos ahora con Candela desde nuestro móvil. Hola Cande, ¿dónde estás? Bueno, Nico, estamos acá en San Francisco, la cuna del movimiento hippie. ¿Podés explicar para nuestros televidentes qué es eso del movimiento hippie? Bueno, seguramente la gente reconoce a los hippies por su estilo psicodélico y lleno de color. También están relacionados con el consumo de drogas alucinógenas como el LSD. Este movimiento fue un movimiento que tuvo lugar en los últimos años de la década del 60 y estuvo caracterizado por el rechazo al materialismo, la preocupación por el medio ambiente y una anarquía no violenta. Este grupo conformó una cultura políticamente atrevida y antibelicista. Cande, como sabemos, nuestro programa, El Historiador, propiamente dicho, apunta a la historia. Entonces queremos saber cómo se inició este movimiento. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las políticas económicas del estado de bienestar se generalizaron, lo que permitió aumentar la productividad y el acceso al mercado de bienes de consumo durables. Y en este marco, muchos jóvenes consideraron mediocre y aburrido al mundo burgués, por lo que iniciaron una búsqueda de la vida más espiritual en contacto con la naturaleza. El movimiento hippie lo que quería era cambiar a la sociedad íntegramente, y con la aparición también de las píldoras anticonceptivas, en cierto modo lo pudieron lograr. Con respecto al rock, encontraron un apoyo y un modo de expresión inigualable, ya que podían expresar sus valores básicos, que eran la tolerancia y el amor. Otro hecho importante fue el enfrentamiento bélico de Vietnam, lo que mostró la oposición que tenía este movimiento y esta comunidad con respecto a la guerra. Seguramente yo podría seguir hablando mucho más acerca de este movimiento, pero es mejor escuchar a una integrante de este movimiento. Hola, Candes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Dani, hay una frase que dice Ronald Reagan, que es que el hippie es un tío que tiene el pelo como Tarzán, camina como Jane y huele como chica. ¿Qué nos podrías decir respecto a esta frase? Bueno, esa es una opinión más conservadora. A nosotros, los hippies, tanto hombres como mujeres, nos gusta usar el pelo largo y vestimos de otra forma. Creamos nuestra propia cultura. Hablando de tu vestimenta, es muy hermoso el vestido que tenés justo hoy. Sí, gracias, lo hice yo misma, porque como nosotros no debemos depender del consumo capitalista. Claro, y contanos un poco más, ¿qué les gusta hacer a los hippies? A nosotros nos gusta reunirnos, disfrutar de la naturaleza mientras cantamos, tocamos músicas y vivimos en forma comunitaria, más que nada a manera de propuesta contra la vida burguesa y el consumo indiscriminado. Y hoy se cumplen 55 años de la invención de las píldoras anticonceptivas, que fueron muy famosas en el inicio de su movimiento. Sí, la píldora nos permitió liberarnos sexualmente. Como hippies, nosotros estamos a favor de la liberación sexual. Sí, ¿y qué nos podés decir acerca del Festival de Woodstock? Ah, sí. Fue un acontecimiento emblemático
del movimiento juvenil. Se celebró en una granja en Nueva York del 15 al 17 de agosto del 69. Había más de 400.000 jóvenes y tocaron bandas como The Who y Jimi Hendrix. Bueno, muchísimas gracias, Dani. De nada. Volvemos a estudios. Gracias, Cande. Eso es todo por hoy. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 4 de la tarde.